Bien, pues el día de hoy vamos a hablar, al menos estos primeros 45 minutos, de una problemática que es mucho más frecuente de la que nosotros creíamos, que es aquellos usuarios que tienen rasgos de trastorno límite de la personalidad. Hay que aclarar que no estamos capacitados para tomar un caso, porque un tratamiento para este tipo de, ya veremos después, otros trastornos de la personalidad, necesita al menos un año, a veces 2, para lograr que la persona se estabilice. Nos encontramos con que hay usuarios que no tienen otro lugar a donde ir, que no necesariamente yendo con un psicólogo privado, el psicólogo está capacitado para hacer un buen diagnóstico y una buena intervención. Entonces la idea de atender a estos chicos es darles las 8 sesiones con la finalidad de darles un poco de psicoeducación, hacer un buen diagnóstico junto con el área de psiquiatría, pero todo el tiempo transmitir el mensaje de que somos un servicio de emergencias, que no podemos tomar el caso de manera continua, que es lo que el usuario necesita, y éticamente necesitaríamos canalizarlo. Al menos tenemos el contacto de la clínica del Instituto Nacional de Psiquiatría para Trastorno Límite, hacemos una carta de referencia, el formato está en el Drive, y le damos 8 sesiones de psicoeducación y empezamos a mostrarle algunas habilidades. También podemos recomendarles, hay afortunadamente ya textos en español. La autora que más ha sido reconocida por su trabajo en esta área se llama Marsha Linehan, y ella tiene un libro de editorial Paidós que se llama así, Terapia Cognitiva para Trastorno Límite de la Personalidad. Entonces hay algunos buenos libros de autoayuda en español que podríamos compartirles, pero siempre tratando de transmitir la idea de este no es suficiente, tú necesitas un tratamiento de mediano o de largo plazo, un tratamiento muy puntual que haya mostrado tener evidencia, y nosotros solamente estamos intentando en este momento estabilizar la crisis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito más sobre esto. Déjenme nada más poner mi cronómetro, que se me olvidó. Y entonces empezamos por el diagnóstico. Nosotros, como hemos dicho en otras sesiones, es muy importante que en la primera sesión les dejemos como tarea que respondan a todos los formularios en línea y que ustedes estén pendientes porque tienen acceso a ver cuándo su usuario ya los contestó, y desde la primera sesión determinar si estamos hablando de un trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite pues tiene su historia como otros trastornos. En los 30s era considerado como una cuestión psicótica, pero ha ido evolucionando el término. En los 60s decidieron no es una psicosis, es una psicosis atípica que se caracteriza por otras cosas. Se caracteriza principalmente por una fluctuación en el afecto, por ser disfuncionales, por principalmente, a mí me gusta utilizar los términos reactividad emocional. Entonces nosotros normalmente somos capaces de, cuando pasa un evento que tiene que ver con terminar con una pareja, por ejemplo, nos sentimos mal, pero del 0 al 10 tal vez nos sentimos un 4, y las personas que tienen rasgos de este trastorno tienen 8, ¿no? Y ese 8 tarda mucho tiempo en bajar, a diferencia de las personas que tenemos por un componente, puede ser hereditario, de crianza, o incluso, verán con Andrea, que tiene que ver como la cuestión que no se tomó tanto en el DSM-5, ¿no? De las neurociencias y de qué pasa en el cerebro, cómo tarda una persona en estabilizar el ánimo. Entonces, si el meollo es que estas personas les cuesta mucho trabajo no reaccionar, y cuando reaccionan, la reacción a la emoción emocionalmente es muy intensa, por excelencia lo que necesitamos enseñarles es regulación emocional. Entonces, bueno, es muy importante entonces tener el diagnóstico. Nunca lo vamos a hacer solos. Si nosotros observamos que en el PBQ tienen un puntaje por arriba de la media teórica, es decir, más de 30 puntos, es muy importante desde la segunda sesión referirlo para que sea evaluado por Andrea, y que vayamos construyendo el camino a buscar atención, al menos en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y como eso a veces toma tiempo, vamos avanzando en las 8 sesiones que les damos aquí, ¿de acuerdo? Entonces,
hay algunos autores que hablan sobre la historia de las personas que tienen trastorno límite de la personalidad, y lo que al menos hasta el momento más ha mostrado evidencia es que si ustedes han oído hablar de la teoría del apego, hay un autor, Bowlby es el más importante, que habla sobre diferentes tipos de apego que tienen que ver con, en los primeros 6 meses de vida, en el primer año de vida, pues las mamás no sabemos cómo reaccionar y sale del closet mucho de lo que somos y de cómo fuimos criadas y de lo que traemos en la herencia y de la cultura mexicana en particular. Y también se dicen muchas cosas, incluso en el Facebook, de si debes de dejar llorar a un niño o no, si lo debes de cargar o no. Entonces, cuando uno empieza a formar hábitos, o además puede ser una mamá que esté deprimida. Entonces hay mamás o hay cuidadoras, porque no siempre está la madre, que tienen un apego, que es un apego seguro, y entonces hay un experimento muy famoso en donde entran, es aparentemente una situación bastante libre, hay un cuarto donde hay unos juguetes y se les pide a las mamás que jueguen con sus hijos, ¿no? Entonces se observa la interacción madre-hijo. También hay una profesora aquí en la FES que hace estudios con esas características muy bonitos, en donde puede verse cómo hay apegos seguros, hay apegos inseguros, ¿no? Y el apego inseguro o un apego desorganizado, es decir, el niño tendría que tener cierta lógica, cierta congruencia, cierta estructura de que cada vez que llora o necesita algo, el cuidador lo atiende. Pero, si les decía, una mamá que tiene depresión, ¿no? O una mamá que no, por lo que ustedes quieran, no atiende siempre, empieza a generar esta cuestión que en particular en el trastorno límite se distingue porque los niños empiezan a crecer con ideas de mis necesidades no se atienden, y puede haber una atribución interna o una atribución externa, es decir, no se atienden porque yo no soy alguien valioso o porque demando mucho y es muy frustrante que no se atiendan mis necesidades, pero también puede ser porque las personas son crueles, porque las personas no me quieren apoyar. Y una palabra clave que se escucha mucho en el consultorio cuando trabajan con personas que tienen trastorno límite es: las personas te abandonan, y un sentimiento muy importante de vacío, ¿no? Y bueno, ya verán con Lourdes, no es ingenuo que hay que hacer un análisis de qué está pasando en esa familia, porque seguramente pasan estas cosas que les digo. Son familias que tienden a ser muy estresantes, no validan las emociones de los otros, no se atendieron las necesidades a tiempo, y lo que más bien Beck diría es: lo que aprende uno en la infancia lo asocia con lo que ocurre en el aquí y en el ahora. Entonces, les decía, son personas que crecen creyendo que no se cumplen sus necesidades y que a veces confían o depositan, esa palabra es más psicodinámica, pero depositan una gran expectativa en las relaciones interpersonales que ellos dicen que necesitan que sean exclusivas y que siempre esté el otro disponible para cumplir con estas. Entonces, pueden ver que las personas que tienen estos rasgos se involucran en relaciones donde son muy intensos, ¿no? Y donde demandan mucho y les cuesta mucho trabajo esas ideas muy fijas que Beck las llama creencias centrales, flexibilizarlas. Entonces, las personas que tienen trastorno límite pues están de manera crónica sufriendo culpa, porque se dan cuenta que fallan, que perciben y sesgan sus creencias centrales a todo lo que les ocurre. Ellos perciben que la gente constantemente los abandona, que ellos actúan constantemente mal, se sienten aislados, sienten dolor intolerable, sienten abandono, sienten vacío, se sienten desconectados, se sienten solos. Se han hecho estudios sobre la prevalencia del trastorno y donde se ha visto que en las poblaciones clínicas el 75 al 80% son mujeres, pero cuando hacen investigación en población abierta han visto que no ocurre así. Lo que puede pasar muchas de las veces es que las personas que tienen criterios de trastorno límite recurren mucho al consumo de sustancias. Ahorita veremos por qué. Entonces, una de las posibles hipótesis es que los hombres no llegan a la consulta porque llegan a través de
consumo de sustancias, y allá es donde se les diagnostica, no llegan como las mujeres. Entonces, pues tienen grandes problemas con la impulsividad, en todos sentidos, ¿no? Principalmente muchas relaciones, muchas parejas sexuales, consumo de sustancias, experiencias que generen mucha emoción, ¿no? Mucha adrenalina. La teoría psicodinámica se centraba principalmente en atender el trauma, ¿no? Vivido como esta cuestión con la madre. Sin embargo, nosotros no trabajamos desde ahí, pero no ignoramos que la historia familiar es muy importante y que ahí es donde se empiezan a gestar las creencias centrales. Entonces, son personas que son vulnerables o muy sensibles a la cuestión emocional y que tienden a ver las cosas en blanco y negro, ¿no? Y que les cuesta mucho trabajo verlas en términos de grises. Desde la terapia cognitiva se usa mucho este ejercicio donde haces generalizaciones y las cosas son o terribles o maravillosas, y casi siempre, y lo que hablábamos en la clase de reestructuración cognitiva es intentamos que sean estoicos, que estén más bien en el centro. El que está en el centro está autorregulado, el que está en el centro tarda menos tiempo en descalar o en bajar esa emocionalidad muy intensa, porque no sé si se me permite la palabra, en estabilizarse, ¿no? Ahora, es importante que ustedes sepan que algunos expertos recomiendan que los terapeutas también tengan mucho cuidado, no solamente con este tipo de usuarios, sino con otros, pero en particular en estos, y hay indicaciones sobre cuántos usuarios de estos puede tener un terapeuta, porque es fácil engancharse con esta dinámica de mucha intensidad emocional y de mucha demanda por parte de estos usuarios. Entonces, nosotros les digo, la idea que queremos transmitirles hoy es que solamente tomamos casos para contener la crisis, empezar a darle psicoeducación y habilidades, pero empezar desde la segunda o tercera a construir el camino para la canalización en alguien muy especializado. Y que ustedes también estén atentos en que necesitan ellos aprender a autorregularse y necesitan un voluntario que no se enganche y que no responda y que transmita esa facilidad para regularse a sí mismo. Antes los terapeutas, los psicólogos se sentían muy desesperanzados cuando recibían trastornos límite porque consideraban que no cambiaban, y si ustedes analizan las actitudes que tienen los especialistas o los profesionales de la salud mental, las personas que tienen trastorno límite reciben actitudes menos favorables en comparación con otros trastornos, y surgen estas ideas: quiere ganar esto, no manipula. Pero el programa sobre el que vamos a trabajar nosotros, que les digo, la autora más importante es Marsha Linehan, trata de ir en contra de estas ideas y trata de establecer algunas premisas básicas entre las que se encuentran. Todas las personas quieren sentirse mejor y ser más felices, no están buscando hacernos la vida imposible, ¿no? Entonces, si partimos de esa idea central de que todas las personas quieren sentirse mejor, y estamos checando, Judith Beck hace un ejercicio cuando yo estuve en el Instituto Beck, de que cuando uno llega al taller ponga en una hoja el nombre de los usuarios que quisiera, o que cuando uno tiene 3 días de consulta o 4, que falten ese día. Ay, ojalá ya esté falta. Entonces, cada uno de nosotros podemos pensar en eso. Judith Beck dice, ahí tienes que trabajar con tus creencias como voluntario, porque algo está pasando, y si te das cuenta que aunque te paguen 1,000 pesos la hora, ay, ojalá yo no venga, y prefiero leer esta hora o fumar un cigarro, algo está pasando sobre sus actitudes, y las personas que tienen estos rasgos se enfrentan mucho a eso, ¿no? a dificultades por parte de los propios profesionales de la salud, y hay gente que no quiere tratarlos incluso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar muy abiertos y estar revisando y estarnos cuidando qué está pasando conmigo, porque así como les enseñamos a que ellos se den cuenta qué me está pasando, qué nos está pasando a nosotros como voluntarios, y para eso también están todos obligados a recibir supervisión, ¿no? Y también se vale canalizarlo o referirlo si no me siento cómodo, siento que no lo estoy haciendo bien. Entonces, si el problema es la impulsividad, si el problema es la reactividad emocional muy intensa, entonces tenemos que trabajar en
regular la emoción y hay ciertos pasos que hay que seguir, ¿no? Palabras clave: aceptación. La terapia se llama dialéctico-conductual. Y les digo, una parte muy importante es psicoeducar a los usuarios, es decir, demostrarles que por razones de crianza que han sido probadas, nosotros generalmente no damos un diagnóstico, les decimos, cuando hablamos de un trastorno de la personalidad solamente les explicamos que hay personas que tienen patrones bastante definidos de afrontamiento, que tienen ideas bastante rígidas sobre cómo ven el mundo, sobre cómo ven a los demás, sobre cómo se ven a sí mismos, y que sobre eso es lo que hay que trabajar, aunque nosotros sepamos que, y solamente al presentarles los resultados de su información, la idea será compartirles. Parece ser que estas ideas que yo ya tengo aquí, que ya sé que ustedes del cuestionario anoten en otra hoja aparte o que nada más revisen en dónde salió 4, en la escala PBQ hay un archivo que se llama Scoring Key, y en la parte final ahí sí tienen que sumar reactivo por reactivo para ver trastorno límite, y si puntúan 3 o 4, entonces ustedes les van a demostrar desde la tercera sesión que esas son las creencias sobre las que hay que trabajar, porque la hipótesis que nosotros planteamos es que si no cambian esas creencias, no va a cambiar el afecto y no va a cambiar la conducta. Y que entonces seguramente será esto algo con lo que van a que trabajar durante toda su vida, y que va a haber recaídas en términos de que casi siempre, si ya logran estabilizarse después de una terapia larga, van a ser desencadenadas por situaciones estresantes, pero que ya van a tener las habilidades para hacer un mejor afrontamiento. Bueno, sobre el tratamiento hay, afortunadamente les digo, muchos textos que pueden consultar. Yo les recomiendo que revisen en YouTube el video de Marsha Linehan que hizo para el New York Times, que está subtitulado, donde ella explica su experiencia personal con el trastorno límite y cómo ella piensa en hacer el tratamiento. Y les sugiero mucho el libro de Editorial Paidós, que está en español y que está aquí en la biblioteca. ¿Cómo se llama? Terapia cognitiva para trastorno límite de la personalidad. Es de la colección Psiquiatría y Psicología. Me gusta mucho porque la mitad del libro es para el voluntario o el terapeuta y la mitad es un libro de autoayuda donde el usuario hace tareas todos los días. Nosotros en estas 8 sesiones no nos da tiempo de ver ese manual, solamente vamos a dar psicoeducación y un poco de habilidades, pero sí podemos sugerírselo, porque muchos de estos usuarios, como con otros trastornos mentales, se sienten particularmente solos y no hay nada mejor que dar información, porque eso empodera a las personas. Entonces, saber que yo me siento así, que mucha más gente se ha sentido así, e incluso si podemos detectar que hay un componente hereditario, hay libros, en México no estamos tan curtidos en eso, pero hay libros para que la familia conozca, ¿no? Y si tienen al menos un libro que lo puedan compartir con la familia para que entiendan que no está manipulando, que no quiere hacerse el difícil, que no se quiere suicidar, porque vamos a ver que aquí los 2 grandes riesgos son suicidio, muy importante, y sustancias, pero el otro tercero son las autolesiones. Entonces, no son personas que quieran obtener ganancias secundarias de nosotros necesariamente, están sufriendo y quieren estar mejor. Y darles un poco de información es muy buena idea. Entonces, algunas de las premisas básicas de la terapia dialéctico-conductual, que es estas terapias de tercera y cuarta generación en donde van más allá del modelo de Beck y incorporan algunas ideas que tienen que ver con el budismo. Vamos a hablar un poquito de mindfulness, ahorita les daré algunas recomendaciones, y que siguen retomando. Nosotros solamente haremos lo que hemos aprendido sobre Beck y empezar a darles algunas habilidades. Parten de la idea de que las personas tienen que tener claras, así como tienen creencias muy arraigadas, nosotros intentaremos cambiar la filosofía de esos usuarios, ¿no? Y esta filosofía está construida también con ciertas ideas, mandamientos, reglas, premisas. Una de ellas es todo está interconectado. Entonces, si las personas empiezan a darse cuenta que si yo me levanto de malas, esa actitud negativa va a ir impactando y va a irse conectando con todo lo que voy desarrollando en mi día. Y entre más pronto detecte que traigo una mala actitud y
y ahorita hacemos el análisis de, además de nada más identificar qué podría yo hacer, va a ser más fácil que pensar a las 7 de la noche que hoy es un mal día, que la gente es cruel, que tengo demandas excesivas, que todos me abandonan, que nunca voy a poder salir de esta situación, ¿no? Entonces, si yo tengo una mala actitud, voy construyendo que las cosas no vayan funcionando, y esta mala actitud en términos cognitivos va muy asociada con distorsiono la realidad, veo las cosas de manera pesimista y sesgo y todo lo veo pesimista, ¿no? Cuando tal vez no es así. También parte de una premisa que es la realidad no es estática, y de ahí yo tuve la suerte de tomar el curso de Mindfulness en Pensilvania, 14 semanas de curso, todas las semanas 2 horas, un retiro al final, y aprendí un poco sobre yo les recomiendo mucho que lean el libro de Jon Kabat-Zinn, que es quien creó Mindfulness en el MIT. Tiene un video hermoso que fue a darles una conferencia al personal de Google en YouTube, entonces nada más busquen Jon Kabat-Zinn en YouTube. Y el libro más importante se llama La catástrofe de vivir, y ahí ese libro es este entrenamiento de 14 semanas, está en español, hay muchos libros de él en español en México, y la idea una de las premisas del budismo es que si hay algo seguro es el cambio, y creo que acá es donde la recupera Marshall Linehan, y es verdad. Si entonces regresamos a la idea de que alguien que tiene trastorno límite de la personalidad probablemente vivió con un estilo de crianza desorganizado o apego inseguro, pues lo que quiere es estructura, ¿no? Lo que quiere es que tú siempre estés disponible para mí cuando te necesito. A veces tal vez demando de más. Entonces cuando no estás, yo sufro muchísimo. Pero si empiezo a incorporar esta filosofía de lo único permanente es el cambio, intento transmitir la idea de la necesidad de estarse adaptando y de ser flexibles, ¿no? Y de que probablemente, por ejemplo, en las relaciones personales no siempre van a estar las personas disponibles para mí, que un día van a estar, que la mayoría del tiempo van a estar, pero que eso no significa, porque probablemente hablamos un poco, me parece, en la sesión de trauma, las personas que viven abuso sexual llegan a conclusiones equivocadas. Beck lo que diría, las personas que viven un apego inseguro llegan a conclusiones equivocadas, que no son valiosos, que siempre van a estar aislados, que no son queribles, que no son eficaces, que los demás son crueles, y ese es el meollo de la terapia cognitiva, reestructurar las creencias centrales a las que llegaron desde muy chiquitas algunos usuarios debido a una interacción familiar no de lo más sana, ¿no? Entonces, también otra premisa central es, nunca tenemos toda la... Estoy tratando como de hacer la mejor traducción, nunca tenemos la imagen completa de las cosas. Entonces, las cosas son como una fotografía, no es una cuestión transversal, tomas la foto, pero falta mucha información. Entonces, si tu pareja no estuvo en el momento en que tú esperabas, aunque era un momento muy importante para ti, lo más fácil es interpretar que te abandonan, que siempre te van a abandonar, que esto nunca va a cambiar, pero probablemente hay una historia detrás, aunque era un día muy importante para ti, para entender por qué no pudo estar. Y la otra persona también trae su historia. Entonces, Beck y Ellie siempre están haciendo el énfasis en estos pensamientos automáticos, ¿no? Entonces, no intentar sacar conclusiones apresuradas, no tener esta visión del adivino. Y les decía, otra premisa para los terapeutas es, las personas siempre están intentando hacer lo mejor posible y están tratando de ser felices, ¿no? Ahora, si nosotros intentamos entender que las personas que tienen los rasgos límite tienen muchos problemas con la impulsividad, quieren de manera inmediata resolver las cosas. Y puede ser que le hayan echado muchas ganas con otro tipo de psicoterapias, pero no hace falta echarle muchas ganas, sino tener la psicoterapia que se ha demostrado que tiene evidencia, porque el desahogo aparentemente no es lo suficiente, ¿no? Entonces, sí están intentando hacer lo mejor de ellos, y puede ser que ellos te digan, es que yo he intentado muchas cosas, y claro que es muy desesperanzador porque ya intentaron aromaterapia, ya intentaron equinoterapia, ya intentaron los cristales, ya intentaron la hipnosis, pero llevan 8 años, 10 años invirtiendo en
no el tratamiento más eficaz y están muy desesperanzados, ¿no? Entonces, es muy importante transmitirles que sí van a tener que trabajar duros, pero tienen que trabajar de manera inteligente con lo que ha demostrado que funciona, y es muy importante mantenerlos motivados, ¿no? Y que la motivación no necesariamente va a ser como ellos quisieran, ¿no? Inmediata, sino que hay que estar buscando las maneras en donde mantenerse motivados sin tener recompensas inmediatas, que es lo que la impulsividad me pide, ¿no? Entonces, se sabe que las personas que han sido estudiadas en términos de cómo es la familia, familias altamente estresantes, en donde son ambientes, una autora refiere como que no son muy, no validan mucho lo que a uno le ocurre, tienden a hacer que las personas se sientan, les decía, particularmente culpables, que siempre estén muy pendientes de lo que les pasa, que si ustedes analizan, cuando uno está en una familia caótica, está mucho más estresado, a diferencia, por ejemplo, si nosotros tenemos 6 meses muy pesados donde pasan 4 o 5 eventos estresantes, al 5.º evento explota la Express. Pero es un año difícil, es un semestre difícil. Pero muchos de los pacientes con trastorno límite de la personalidad, así ha sido su vida. Entonces se caracterizan porque son hiperreactivos y porque pasa algo pequeño, y por eso dicen, es que son muy intensos, ¿no? Pasa algo pequeño y hagan de cuenta que es el fin del mundo, pero porque de manera crónica se han expuesto a cuestiones familiares de no validación, un apego desorganizado por parte del cuidador más importante, entonces están hipervigilantes, hiperreactivos, explotan fácilmente, y obviamente cuando explotan, ellos se dan cuenta y se sienten culpables, están muy conscientes de cómo se sienten poco comprendidos, se sienten rechazados, se sienten solos, se sienten aislados, y se sienten muy desesperanzados porque ellos se dan cuenta que recaen constantemente, recaen, y esto alimenta necesariamente la desesperanza, nunca voy a cambiar, o la gente nunca va a cambiar, ¿no? O así son las relaciones. Entonces, me parece que fue Aristóteles quien dijo algo que se parece a lo que dice Marshall Linehan, que el meollo de los seres humanos es saber o entender cuándo tener tal emoción, en qué lugar, la emoción apropiada en el momento apropiado, ¿no? En la situación apropiada. Entonces, normalmente se esperaría que en la primaria aprendemos grandes habilidades para saber en dónde debo hacer un berrinche, con quién debo hacer con quién sí me debo de poner al tiro, con quién me debo de medir, ¿no? Con mi jefe, con mis alumnos, ¿no? Pero, y es parte de una... Se espera que haya cierta madurez emocional y uno vaya adquiriendo habilidades, y también mucho tiene que ver con lo que uno observa de sus padres y se va formando. Pero estos usuarios van a tener esa gran dificultad, van a tener emociones que son desbordadas o excesivas con la persona equivocada, ¿no? En la situación equivocada. Y nuestro trabajo va a ser enseñarles a, primero que todo, detectar las señales más tempranas de que ya estoy muy emocionado, casi siempre hacia lo negativo, no estoy súper feliz, sino algunos voluntarios no capacitados confunden por eso con trastorno bipolar, ¿no? Pero el trastorno bipolar sí es muy claro, depresión y manía, ¿no? Pero acá, si estoy muy emocionado, casi siempre tiene que ver con lo negativo, me siento muy abandonado, me siento muy culpable, me siento muy solo, y lo primero que tengo que aprender a hacer es identificar, a ver qué me está pasando. Y yo puedo aprender a enseñarles con el mismo formato de ABC, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué estoy haciendo? Del 1 al 10, ¿cómo me estoy sintiendo? Porque si decíamos al principio, los entrenamos desde la mañana, me doy cuenta, algunas mujeres, por ejemplo, tenemos que estar muy atentas, yo me pongo una alarma y sé cuándo voy a menstruar. Entonces me aviso, esta semana va a ser difícil, esta semana los chocolates te van a volver loca, los chetos, las chips. Y entonces tengo que estar toda la semana recordándome que es una semana difícil para mí porque hay un componente hormonal. Las personas que tienen y algunos otros también es muy buena idea que ellos se preparen, ya vienen los exámenes, ¿no? O estás empezando una relación,
La cosa se puede poner muy divertida, pero también se puede poner muy complicada. Y tienes que estarte, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Entonces, empezar a autorregularse tiene que ver con automonitorearse. Llevar un registro de cómo me voy sintiendo, de estar atenta a qué pensamientos se van a desencadenar, porque yo ya me conozco, la bibliografía lo dice, el PDQ lo dice, y mi creencia en ese pensamiento se va a volver más intensa, porque probablemente si yo no estoy menstruando, pienso que la vida es bella, que todos son simpáticos, que el futuro es prometedor. Del 0 al 10, ¿qué tanto la creo? 100%. Pero pregúntenme en 3 semanas. En 3 semanas, ¿qué tanto crees que la gente es bella? 0. ¿Qué tanto crees que el futuro? Ya, se mete la furia y se va. Pero ahora piensen en las personas que no lo viven una semana al mes, que lo viven todos los días, 3 veces al día. Entonces, tienen que estar muy atentos a ver cuáles son las creencias que a mí se me activan y que me hacen entonces empezar a ver al mundo distinto, a los demás distinto, a esta relación que estoy empezando distinta. Entonces, las emociones sin duda dan información. Entonces, estoy enojada, ¿qué información me está dando el enojo? El enojo es bueno porque me ayuda a poner límites, el enojo me activa, pero también a veces en el enojo yo interpreto intenciones de daño donde no las hay, ¿no? Ahí lo de las emociones en el libro de David Burns, en la de 10 Los de la autoestima, viene muy bien explicado eso, ¿no? Aprender a diferenciar emociones sanas y emociones patológicas. Y hay autorregistros y todo para que primero explica lo que sería sano y ya sería patológico. Y viene una parte en donde ya el usuario debería de ir registrándose e ir identificando principalmente cuál es la emoción que está sintiendo. Así es. Entonces, yo creo que es muy bueno. Sí, todos los libros de David Burns son bastante buenos. A mí el de Autoestima en 10 días me gusta muchísimo porque resume como muy fácil el sentirse bien. Sí. Ahora, seguramente ustedes van a empezar a escuchar que lo que se está empezando a usar ahora es algo que se llama transdiagnóstico. ¿Qué quiere decir? La terapia cognitiva lleva muchos años haciendo cosas muy efectivas. A veces, en términos de costos, es más fácil dar un taller a 25 personas que tienen unos ansiedad, unos depresión, unos tienen cuestiones de problemas de regulación del afecto, y darles un paquete de habilidades que a todos esos diagnósticos les ayudan, porque no se da capacidad del sistema de salud, a dar psicoterapia individual para el que tiene TOC, para el que tiene trastorno límite, para el que tiene psicosomático, para el que tiene depresión. Entonces ahora se están empezando a traducir estos tratamientos transdiagnósticos en donde es un paquete de habilidades que han tenido evidencia en terapia cognitiva. Y yo creo que lo que hace David Burns en sus libros entra dentro de esa idea. Él se enfocó principalmente a depresión, ansiedad y ahora tiene algo de pareja. Pero son como las habilidades que no pueden no tener, al menos los voluntarios del CREAS, ¿no? Porque les van a servir, no importa. Y ya después habrá que decir, bueno, en depresión hay que enfatizar aquí. En trastorno límite hay que enfatizar acá, en psicosomático hay que enfatizar acá. Entonces, bueno, regresando, la idea es que ellos aprendan a identificar, a ver qué están sintiendo, qué me está diciendo la emoción. Y la parte en donde Marsha Linehan difiere un poco el comentario de la compañera es que, y yo al principio también hacía eso, mi tutora del doctorado, Gabina Villagrán, me enseñó que decir que las emociones son buenas y malas ya tiene un sesgo. Entonces ella me dijo, aguas con lo que estás diciendo porque el enojo te ayuda, te moviliza. La tristeza también te ayuda porque cuando estás triste tienes que reconocer que necesitas tomarte un tiempo, necesitas llorar, necesitas pedir apoyo. Entonces, ahí con Burns, yo después de un tiempo dije, tiene razón. Y en el trastorno límite, por excelencia, se transmite ese mensaje. Son emociones, porque un meollo de mindfulness y un meollo de dialéctico conductual es aceptación incondicional. Entonces, estoy enojada y no le pongo adjetivo de y está mal estar enojada, o qué malo, ¿no? O qué bueno que estoy contenta, porque también estar muy contenta en otros trastornos, y ya empiezo con la manía, también es de riesgo, ¿no? Entonces, Marsha Linehan es muy enfática en eso. Aceptación quiere decir, identifico cómo me siento. Beck diría, a ver, asocia, porque todo es una cuestión de aprendizaje, ¿no? La última vez que estuviste en esta situación, ¿qué pasó?
busca la historia de por qué se te activó, que empezaste una relación, acabas de tener un problema, o te amenaza la pareja con que te estás poniendo... Tenemos un caso aquí que acabo de atender el semestre pasado. El chico que les conté, 6 intentos suicidas, los 2 últimos con insulina, casi siempre cuando va a terminar con la pareja. Un intentó incendiar su cuarto. Intentos muy serios, de mucha impulsividad. Y todos cuando va a terminar con la pareja. Entonces la pareja empieza a ver que él tiene muchísimo miedo de que la abandone, él exige que la escuche, no me dejes en este momento, dame una oportunidad. Se asusta la pareja, ¿no? Él en una ocasión con otra pareja incluso la toma de los brazos y no es porque él quiera golpearla, él está desesperado, él no, siente que no va a poder tolerar la emoción del abandono nuevamente, ¿no? Entonces, la idea sería ver, ya hicimos desde la sesión 2 un análisis de qué creencias se te activan, ¿no? Esas creencias se activan porque has tenido varias relaciones en donde llegas a la misma conclusión. Estás otra vez con la chava en el estacionamiento de la universidad, ella también no sabe qué hacer, está en el carro, está el carro prendido, entonces ella lo echa para atrás, le atropella el pie y se empiezan a exaltar los ánimos, ¿no? Entonces ahí es un poco ambicioso lo que intentamos hacer. Estamos intentando que alguien que tiene grandes problemas para regular el afecto, grandes problemas para la impulsividad, logre detenerse, que es un ejercicio que se hace en ese taller que les cuento de mindfulness. A mí me encanta ese ejercicio, se llama detente y respira, ¿no? Stop and breathe. Y si quieren hacerlo, háganlo. Es muy sencillo. Se compran unas estampitas en la papelería, estampitas de las que quieran, pero que sean de diferentes colores. La ponen en un lugar donde todos los días vean la estampita, de carita feliz roja. Cada vez que ven la estampita, se detienen de lo que están haciendo y toman una respiración. Y regresan a ver cómo me siento. Y cada vez que la vean, no la pongan también donde siempre la vean, porque no puede estar todo el día respirando, estaría muy bien, ¿no? Pero justo lo que Mindfulness trata de hacer es regresa a tu respiración, detente, porque eso trabaja por excelencia impulsividad, ¿no? Y al día siguiente la cambian para que sea de otro color. Y una semana hacen stop, detente y respira, detente y respira. Porque el meollo con estas personas es trabajar eso. Venimos muy acelerados todos, pero en esta situación que nos ocupa andamos más acelerados emocionalmente. Tenemos que identificar, a ver, ¿qué me pasó? ¿Qué historia tiene eso? ¿Qué pensamientos se me activaron? ¿Cómo me estoy sintiendo? Tomo una respiración, que siempre es muy buena idea. No la juzgo, porque Mindfulness trata de hacer eso, que se llama atención plena. Estar en el momento presente sin juzgar. Estoy muy enojado, tal vez ya le aventé la lámpara en la cabeza, a ver qué me está pasando, detente, a ver qué me está pasando. Porque siempre hay momentos de prevenir que la cosa se ponga peor, ¿no? Ya me atropelló con el carro, ya está muy enojada, yo ya estoy pensando que traigo la insulina en la bolsa, yo ya me quiero morir porque ya llevo 5 parejas, tengo creo que tenía 22 años, llevo 5 parejas, no he tenido una relación de más de 2 meses, porque siempre acabo en esto. En este momento creo que nunca lo voy a lograr, pero lo único que necesito es sentarme a respirar, dejar que ella se vaya, aceptar, no enjuiciarme y no decir soy muy malo, soy un fracaso, soy una basura, etcétera, etcétera. Aquí es donde estoy en este momento y lo que necesito nada más es tomar distancia, respirar, que ella se vaya y esto va a pasar, ¿no? Que les digo, los que han leído un poco de budismo, ahí está todo el tiempo, ¿no? Aceptar el cambio, la flexibilidad, la aceptación incondicional y las palabras clave, aceptación incondicional o tolerancia de la emoción. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con un video más de más estrategias.